pasa Salta, compartiendo con vos lo que está pasando en Salta, lo que pasa en nuestro país, en el mundo, que también nos afecta y que nos toca de cerca. Pero ¿vamos a hablar de lo que pasa a nivel nacional con el tema de la corrupción? No vamos a hablar de eso porque ya lo tenés en todos los canales, ¿no? Y lo venís siguiendo seguramente y te molesta mucho encontrarte con estas noticias de grandes bolsos, dinero, estos idas y venidas que llevaban, que traían. Bueno, ¿qué pasa en Salta? ¿Salta está ajena a esta situación? Surgió una noticia de un portal informático que hablaba claramente de los WhatsApp Gate, ¿no? De como los cuadernos Gate, bueno, acá los WhatsApp Gate, que como que habrían tirado algunos datos de algunas personas ligadas al gobierno de la provincia y que estarían también vinculados con todos estos casos de corrupción que hoy venimos escuchando en los canales a nivel nacional, ¿eh? Hoy nosotros hemos convocado a un ex diputado de la provincia de Salta que además hizo varias denuncias, pero no denuncias mediáticas, ¿no? Que a la gente también eso un poco le molesta, sino denuncias puntualmente en la justicia para que puedan investigar algunos casos que marcaban como una cierta corrupción en el camino. Lógicamente la justicia es la que tiene que determinar esto, pero sí había indicios, así que por eso vamos a hablar sobre este tema y la pregunta para que vos te sumes es la que tenés ahí en pantalla, ¿eh? Salta en la mira con la corrupción, o vos decime, ¿corrupción en Salta? ¿Crees que hubo acá también? ¿Habrán estado ligadas las provincias de alguna manera? ¿Salta estuvo ajena o no a esto? Bueno, sumate con tu opinión, ¿por qué no? Con la información que podés llegar a tener, ¿no? Tal vez escuchaste algo por ahí, está bueno que nos comentes. Vamos a darle la bienvenida, está con nosotros Carlos Zapata, ex diputado de Salta Somos Todos, del grupo de Alfredo Olmedo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Andrea. Le agradezco muchísimo la invitación y saludo a toda la audiencia, por supuesto. Espero que estén disfrutando del programa. Bueno, muchas gracias. Es un tema que no es menor. A la gente le molesta muchísimo el tema corrupción. Sí. Y por eso yo pregunto, ¿Salta está ajena a todas estas cuestiones o podría estar ligada de alguna manera con todo lo que pasó? Desde el punto de vista de la corrupción, a uno siempre le causa escozor. Yo siempre fui contribuyente a mi paso por la política, fue al lado de Alfredo Olmedo, no me moví de él, pues realmente pude trabajar cómodo y no había ningún caso que podría asomarse a lo que es corrupción. La corrupción, según Mario Weinstein, un autor de mi profesión muy notable, dice que habrá corrupción cuando una persona ilícitamente antepone sus intereses personales a lo de las personas o los ideales que se ha comprometido a servir. De hecho, en la definición está que es un hecho ilícito. Antiguamente siempre se han planteado, y a lo largo de mi vida he podido acceder a noticias que hablan de la corrupción, pero nunca a este grado superlativo que en un momento dado, ¿no es cierto?, nos asombró, nos dejó helados, petrificados, y ahora parece ser que el paso del tiempo como que nos tiene anestesiados. Mire, la corrupción es mala porque la corrupción significa distraer recursos del Estado que están destinados a atender necesidades de los más pobres. Pero además siempre vemos esto y la gente lo ve, y en Salta sí. También, ¿eh? Hay políticos que llegan como el ciudadano común y de repente sí. Después en 1 o 2 años y están en una casa monstruosa con vehículos interesantes y esto llama mucho la atención. Por claro, eso, ¿no? Mire, la corrupción está generalizada y uno dice, ¿por qué puede ser que esté generalizada? Pero si están las mismas leyes que antes. No, lo que pasa es que hubo una transformación en la forma de ejercer el poder y la forma en que la sociedad se ha transformado en pasiva frente al ejercicio abusivo del poder. En la medida que no exista una ley de acceso a la información pública, que no existan fiscales que investiguen y que estén más preocupados por agradarle a quien lo designó que por ejercer su trabajo. En la medida que los órganos de control se transforman en militantes del partido de gobierno y que los jueces tengan miedo al poder político, se arma un combo explosivo que favorece la corrupción. A esto le sumamos que la gente, al estar un poco anestesiada socialmente, se le llega a dar alguna valoración positiva al funcionario que con trampa y engaño se hace rico y logra burlar la justicia. Eso no debe ser una cultura que aceptemos, todo lo contrario, debe ser combatida. Así lo hice durante el tiempo que yo fui funcionario público, detecté situaciones que podían ser ilícitos, investigué, colecté la prueba, hice la denuncia en el estrado judicial o ante el Ministerio Público, Juzgado Federal, y finalmente la di a conocer. ¿Usted hizo una denuncia Mega SRL, una empresa que está radicada en Cerrillos? No, yo no denuncié particularmente a Mega. Le digo, la denuncia primera que hice, en vez de, como todo el mundo me esperaba que yo vaya por la justicia provincial, que como le dije, los fiscales no investiguen y los jueces no juzgan, yo me presenté ante la FIP en el año 2012
acerca de esta partida subsidios, subvenciones y becas que, a mi entender, lo utilizaban para pagar sobresueldo a funcionarios y para financiar la política. No solo a mi entender, sino que me lo dijo un expresidente del Consejo. Esa denuncia estuvo parada, se reactivó a fin del año pasado y llegó a determinar 10 millones de pesos al Ejecutivo Municipal en concepto de impuesto a las salidas no documentadas. ¿Por qué se determina esto? Porque cuando cae el órgano fiscalizador a ver el comprobante respaldatorio de determinada anotación contable, no existe. O sea, no solo se llevaron el dinero, también se llevaron los rastros documentales y por eso determina este impuesto. El intendente actual lo pagó y el intendente actual no lo está recuperando de quienes debieron haber cuidado del erario público para que esto no suceda. Esta causa, que terminó en una inspección a determinación, también derivó en una denuncia penal por parte de la AFIP contra la Municipalidad de la Ciudad de Salta, funcionario del año 2011, que está en manos del fiscal Villalba, el fiscal penal del Juzgado Federal, y que próximamente entiendo que se va a abrir la investigación y a la cual deberé comparecer como testigo. 2011 me dijo. Sí. Estamos hablando de la gestión de Miguel Isa, esto para que quede claro, ¿no? Sí. Pero gestión de Miguel Isa, que tiene que pagar Gustavo Sáenz, sin habilitación presupuestaria, y nada está haciendo para recuperar ese dinero. Yo hablé 2 veces con el intendente, se lo reclamé por nota, y según mis asesores, podría llegar a constituir un delito contemplado en el artículo 248 del Código Penal el hecho que no tienda o no haga las diligencias necesarias para recuperar ese dinero. Pero la corrupción no solo pasó por los subsidios, subvenciones y becas, sino que también hice una denuncia en razón de que el intendente le adjudicaba a su sobrino la enripiada de calles o el regado de calles, fraccionando el objeto de la contratación para eludir la licitación pública y adjudicar en forma directa. Sí, eso fue a la justicia, fue archivada. La denuncia esa que hice en la AFIP, después la hice en la justicia provincial, se archivó 2 veces, se desarchivó otras tantas y sigue ahí. Entonces por eso le digo, ¿cómo puede ser que la AFIP encuentre prueba de la comisión de un delito y los fiscales locales acá, y encima que había inmediatez entre el hecho cometido y la denuncia practicada, no hayan encontrado nada? ¿Y qué hay en el medio entonces? ¿Y qué hay en el medio? Miren, yo considero de que el ejercicio mínimo del poder político y bloqueando la información del ciudadano, de los medios, de ustedes, a través de la inexistencia de una ley de acceso a la información pública, que usted como periodista vaya, quiero saber qué pasó con esta partida. El Fondo de Reparación Histórica, que también usted lo denunció en la Cámara. Ese también es una situación delicada. Mientras no exista eso, y el órgano de control, la auditoría en la provincia, el Tribunal de Cuentas en la municipalidad, no sea independiente, está regado, ¿no es cierto?, el campo donde debe crecer la corrupción. Únicamente el conocimiento del público, del ciudadano, el que aporta los impuestos que después se roban los funcionarios, únicamente por ese control y de la prensa, como en el caso suyo, que es siempre inquisidora y preocupada porque el ciudadano conozca en qué medio está viviendo y qué pasa con sus impuestos. Si eso se bloquea, entonces ese oscurantismo facilita que se robe en el Estado. También existe, y está en trámite, una investigación derivada de lo que seguramente su auditorio conoce, es un allanamiento o varios allanamientos a los estudios contables, y que se publicó a la cosa de 1 mes y medio, que decían que había una evasión de 500 millones de pesos. Bueno, yo soy contador y tengo mis 38 años de experiencia, y uno cuando ve estas cifras muy grandes, dice, ¿quién puede ser cliente para semejante cantidad de dinero? Y necesariamente, dado los chicos que son las empresas en Salta, lo poco que hay... Habrá que buscar varias, digamos. Habría que juntar varias. Lo único que tiene gran movimiento es el erario público, ¿no es cierto? Y sobre todo, no solo la administración provincial, sino la municipal. Entonces yo me imaginé que seguramente como derivación de esos allanamientos iban a surgir investigaciones, iban a vincular estados provinciales o municipios. Entonces estamos a la espera de que lo que recolectó la AFIP se transforme en una denuncia y ahí conoceremos el verdadero O sea que contenido. podría, inclusive, si esto sale a la luz, si los jueces son responsables, si los fiscales actúan y no miran para otro lado, podríamos el día de mañana estar hablando de tal vez algunos municipios involucrados en esto. Es probable porque es como un reflejo del modo operandi que tiene la corrupción que todo el mundo está viendo. ¿Qué pasaba?
Se modifica la ley de obra pública de forma tal de que la empresa pueda reclamar un anticipo del 30% sin aportar ni siquiera una proforma de materiales, solo el 30%. Sí. Entonces, ¿qué hacía toda la organización corrupta? Le daba el anticipo y decían, bueno, ese es mi dádiva o la coima. Claro. Entonces el empresario lo recibe emitiendo un recibo en blanco y tiene que devolverle, entonces tiene que justificar la salida. Y de ahí la necesidad de que existan empresas fabricadas en los estudios contables que emitan documentación apócrifa que puedan justificar esa salida de fondos de las empresas para que quede y no deban tributar este impuesto a las salidas no documentadas y realmente tratar de aprolijar el delito. Por esa circunstancia, ese era el modo operandi que surge no solo de los cuadernos, sino también estaba en Skanska, que fue uno de los primeros que se denunció. Entonces, no hay, ¿cómo le puedo decir?, grandes desarrolladores de ilícitos contra el Estado en la provincia, sino que se replican los modus operandi de la nación. Entonces acá le copian la forma de robar que tiene la nación. Entonces por eso le digo que es muy probable que esté involucrado el Estado, los estados municipales, a la provincia. La provincia quizás menos porque casi no hizo obra pública. Sí. Capaz que en alguna otra rama que se me esté pasando. Son 60 municipios, ¿no? Son 60 y importante. El asunto es que, por suerte, hay una reserva moral que están dada en los funcionarios aquellos de la AFIP que, contra viento y marea, imponen el cumplimiento de su deber por encima de las llamadas telefónicas, los aprietes que pudieran recibir. Pero también, ¿no es cierto?, me lleva a recordar de que por una denuncia que hizo la Oficina Anticorrupción contra el municipio de Tartagal, también están investigados y que no avanzan las causas, por lo menos no tengo noticias, como consecuencia de un informe de la Auditoría General de la Nación relativo a los fondos que se donaron para la inundación, además del aire acondicionado que apareció. ¿Está denunciado en la casa. Sergio Leavi, el actual diputado nacional, Sí, exintendente? Lo denunció Laura Alonso como representante de la Oficina Anticorrupción. Sí. Además, bueno, la administración Leavi ha sido objeto de muchas críticas y muchas veces quedó en evidencia lo autoritario, porque tenía 12 años prácticamente, o 10 años sin rendir cuenta. Tuvo que emitir un fallo a la Corte para decir, señor, rinda cuenta, porque usted hace 10 años que no le dice al pueblo en qué gasta la plata de los impuestos. Esa forma de gobernar es totalmente contraria al orden constitucional y a lo que yo pienso. En general, la política ante estos hechos empieza a tratar de justificar, no que dejemos que trabaje. No, la política tiene que ponerse al lado del juez y facilitar su labor. Yo lo hice así durante el tiempo que trabajé en la política, porque ese es el pensamiento del partido que yo integré, Salta Somos Todos, y ahora Patria, nuestro nuevo partido, y de ninguna manera Alfredo Olmedo me dijo nada. Me dijo, hay algo turbio, investigue hasta lo último, contador, y si hay que denunciar, denuncie. Eso sí, me pidió que no haga denuncias al aire, porque eso no solo desprestigian a la política, sino que hacen que a uno lo metan en la misma bolsa que a todos, y después generan un obstáculo para que la justicia investigue. Todas las denuncias que... Y es una alerta previa, digamos, también, ¿no? Claro, Así, sí. A ver, empiecen a cubrirse porque yo voy a hablar de tal cosa o voy a ir a la justicia con tal otra. Entonces, yo siempre he denunciado previamente a la justicia, aporté la documentación. Como contribuyente que soy, siempre me sentí robado. Siempre me sentí robado por lo que usted decía, de que llegan a la política, cambian de auto. Sí, sí. Algún momento fui a visitar a un ministro del gobierno, el doctor Urtubey, y le dije, los tuteaba, le digo, escúchame, si sos tan bueno manejando tu plata, ¿por qué no usás esa habilidad para manejar la plata de la provincia? Estamos mal en la provincia y vos te compras casa nueva y demás. Bueno, me dijo que lo estaba cargando y que no me burle de él. Pero lo cierto es así, uno ve que los funcionarios progresan y el pueblo en medio de la queda... escasez y el Estado cada vez está más lesionado. También, ¿no es cierto?, considero que, a pesar de que no se hizo una denuncia, por lo menos en el bloque que yo presidía, porque la provincia jamás nos aportó la información completa, el Fondo de Reparación Histórica fue también una cuestión muy oscura en el manejo del dinero público. Eso motivado, cuando investigamos con mis asesores mientras ejercía como diputado, había 4 obras. Sí. Ya que usted me mencionó, Mega, había 4 obras que se le habían dado el 30% de anticipo y luego de 4 años de entregado ese dinero no tenían avance físico en la ejecución. La empresa Mega SRL. Sí. También
en esta cuestión que uno revisa. 4 años después, o sea, le dieron 4 el 30% años después no había empezado. y en 4 años no había avance, comenzado, creo que el no había avance nada. era un 3 o un 5%, o sea, Claro, como habrá para puesto el decir- cerco perimetral para el hacer cartel. la obra. Sí, el cartel. También hubo, me acuerdo, dineros que se habían destinado al Fondo Especial de Tabaco para una red domiciliaria en Coronel Molde, Sí. alrededor de 1,5 millones de pesos, que habían sido distraídos de los fondos asignados para pagar el sobreprecio de los productores o plan relacionado con la producción para esto, que era un plan que venía del 20%, Sí. y que no estaba hecho. Cuando fui a verlo al ministro Montero y le planteé la inquietud, yo como productor tabacalero, haber pasado por la cooperativa, por Sí. la Cámara, ocupando la gerencia, le dije, esto no puede ser. Y bueno, al poco tiempo Mega dijo que tenía el dinero y creo que se hizo la obra. El hecho es que, en la medida de que no exista, le repito, acceso a la información pública, órganos de control total y absolutamente independientes, fiscales o ministerios públicos que prioricen su actividad o su misión en la sociedad, que es investigar y tratar de salvaguardar el patrimonio común de todos, y jueces que sean realmente imparciales, la corrupción siempre va a encontrar un resquicio para entrar e ¿Y invadir. cuándo va a cambiar eso? O sea, tendrían que cambiar los jueces, tiene que cambiar el gobierno, todos sus funcionarios, muchos de la política ya afuera. Primero, hay una muestra importante a través de la investigación Sí. y las causas que abrió el juez Bonadío y otras tantas que están abiertas en otros juzgados de Buenos Aires, que marcan que hay, por lo menos de la política, un camino diferente. Vamos a dejar en claro esto. Bien. Hay un avance. Ese buen ejemplo tiene que cundir en las provincias, en la provincia de Salta. No puede ser que los jueces de corte están más preocupados por su inamovilidad, o sea, por tener un ingreso vitalicio muy elevado, antes que por impartir justicia. Porque un juez, cuando uno lo va a ver, yo fui a ver a un ministro de corte y yo digo, mira, ¿qué es lo que hace falta para que funcione realmente como debe la justicia? Mira, a los jueces de corte tenemos que tener estabilidad y buena jubilación. Entonces yo pensé, si vos estás pensando en lo que yo te pago para impartir justicia, Claro. vos no sos un juez. Por supuesto. Me estás vendiendo un fallo. Te estás negociando. Me algo. está vendiendo Sí, el sí, fallo, tal ¿no es cual. cierto? Y su grado de imparcialidad dependerá de cómo está abultado su bolsillo. ¿Y no hay corrupción también ahí? Eso es una forma de que muestra cómo está, se metió la corrupción en todos lados. Entonces finalmente le dije, vos debes ser integrante de la logia de los adoradores del abultado monedero. Porque realmente un juez que le venga a decir, si yo cobro, va a haber justicia, y si no, no va a haber justicia. Entonces eso no puede ser, no puede ser. Para mí, ser juez no solo significa preparación intelectual y académica, sino tiene que tener un estado mental, una actitud frente a los problemas que tiene la sociedad y sobre todo en el conflicto que le toca dirimir, esto de prescindencia, de hacer primar el derecho sobre los intereses de las partes, y una persona que supedita esa labor a que si cobra bien o cobra mal, realmente es un mercader de fallo y no es un juez. Totalmente. Bueno, hablábamos recién del Fondo de Reparación Histórica, pero también tocamos temas del Valle del Lerma. Estuvo hace poco tiempo el presidente de los argentinos acá, Sí. inaugurando una obra que o algunos dicen es de la gestión anterior, otros dicen empezó con esta gestión. Bueno, acá no importa, el tema es que por lo menos se concluya con una obra, se da respuesta con todo lo que se dio en efectivo para la misma, y saber si realmente terminó o no terminó esta obra de Río Sí. Toro. Yo, con respecto a la obra de presurización del Río Toro, siempre he sido crítico y he considerado que se trata de una dilapidación de los recursos de los ciudadanos. Dilapidación, ¿por qué? Porque, primera cuestión, cuando se presenta la primera estudio y se hace el primer proyecto, lo íbamos a pagar los productores y con un saldo, un préstamo del Banco Macro, y el monto de la obra de 30 millones llegó a 90 millones. Entrevisté a uno de los integrantes del consorcio y le dije, ¿por qué sube tanto? ¿Por qué sube tanto? También le Claro, iba a decir, sí, no estábamos sí, en ahí está, inflación en ese momento. Lo mismo, así que la Claro. reacción inmediata que tuvo usted, también la tuvo Que usted. no me diga ahora que de Sí, mayo y eran a la dólares, fecha... ¿no? Eran dólares, Ah, en millones de dólares. encima. No, Está no, bien. porque hay que pagar unas comisiones. Ah, le digo, no me va a sacar de mi bolsillo para pagar una coima. ¿Estás loco vos? Entonces planteamos, mi señora fue la única que se opuso en la asamblea, porque ella es regante del Río Toro, y argumentamos que era para evitar la pérdida de caudales como por la permeabilidad del suelo, Sí. utilizar acequias comunes sin revestir, era suficiente revestir las acequias, lo que costaba alrededor de un 20% lo que cuesta presurizar. Bueno, la cosa no quedó ahí,
sino que se abandona ese proyecto que pagamos, entonces pasó a reelaborarse el proyecto en Mendoza, por los mendocinos, se lo adjudicaron a una empresa mendocina, y lo controlan unos mendocinos, pero cuando uno ve el proyecto, porque cuando uno va a hacer una inversión del Estado, se hace un proyecto, y un proyecto que tiene implicancia económica, como es favorecer la producción, hay que ver si la mayor producción, lo que sacamos como consecuencia del proyecto, llega a pagar la mayor inversión. Claro. Bueno, entonces se establece qué es lo que se va a hacer. En el proyecto dice que las 12.000 hectáreas se iban a hacer con pimiento. No, primero que iba a ser imposible vender pimiento por la cantidad de pimiento, pero hay otra cuestión que me hizo caer en cuenta mi hijo, que es agrónomo, de que no se puede cultivar pimiento en el Valle del Verano porque se pudre por el régimen de lluvia. Se pone en el proyecto que la tasa de retorno, o sea, el recupero en porcentual, era el 40% anual. No existe proyecto que sea así, normalmente un 4%. Sí, entonces, fue tan dibujado el proyecto que se transforma quizá en algo que contiene falsedad ideológica, en un documento que integra el legajo que pasa a ser el documento público. Por otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué cultivo hay en el Valle del Lerma? El cultivo del tabaco, que tiene alto uso de mano de obra porque es un cultivo incentivo. Y el tabaco, el sistema de riego lleva 3 kilos de presión. 3 kilos de presión significa que la columna de agua llega a 30 metros de altura. Esa presión es adecuada para regar por aspersión, o sea, poner un regado como uno pone en el jardín. Y los 3 kilos podía ser perfectamente para avena o los alfares, básicamente los alfares en la producción láctea. Primero, acá los productores que quieren entrar a Cosa Alta no tienen mercado para Cosa Alta, no pueden expandirse. En segundo lugar, en el tabaco 3 kilos de presión no le puede regar con 3 kilos de presión, sino que se riega por gravedad y a lo sumo por goteo y necesita 500 gramos. 500 gramos, un diferencial de 5 metros, que puede estar dado desde la represa que tiene el productor hasta el potrero que está regando. O sea que, a todas luces, con esto determina que hay una inversión que excede a lo que van a ser los beneficios. La única forma de realmente compensar los beneficios es buscar alguna actividad que genere rentabilidad y empleo, como el tabaco, pero para repagar esto. Entonces decían, bueno, vamos a hacer verdura, con riego por goteo al invernadero. Primero, no todos pueden hacer verdura, sino los precios colapsarían y no utiliza tanta mano de obra como el tabaco. Vamos a hacer lechería, supongamos que hacemos lechería para exportar a Bolivia. Se utiliza, creo que, un empleado cada 200 vacas, o sea, nos quedamos con el problema de la mano de obra adentro, y a su vez 12.000 hectáreas no se puede incorporar. Por otro lado, por el desarrollo que tuvo la provincia, las áreas bajo riego son vecinas a zonas urbanas. Sí, claro, por supuesto. Entonces, los centros urbanos tienden a expandirse, quiere decir que parte de la obra va a ir perdiéndose inclusive en los próximos años. Viene llegando tarde, digamos, la claro, río todo. No se van a ocupar por asentamientos urbanos, y de acuerdo al Código de Agua, ese caudal que le corresponde a esa heredad que ahora es urbana, tiene que incorporarse a la distribución domiciliaria para agua corriente y se saca del sistema productivo. O sea que a la larga vamos a tener problemas. Y por otro lado, también los productores están diciendo que este tema de abrir la canilla y que vamos a tener todo a la vez, demora mucho más con la etapa de plantado en el tabaco, que es distinto que el turnado. Hasta ahora yo no le veo el beneficio. Es una obra que evidentemente ha beneficiado a algunos directivos del consorcio que tenían riego eventual, y algunos dicen que está orientada a algunas explotaciones que están hacia al sur del Valle del Lerma, digamos, hacia San Agustín, la isla. San Agustín, estamos hablando de un emprendimiento como ya le digo, es Prolaxa. Prolaxa. ¿No? Digamos, claro. Bueno, ya se usa que le no digo está que mal que la gente trabaje y gane plata, bueno, pero que no me utilice dinero del contribuyente no para hacer eso. Entonces, hay unos colegas suyos, Martín Grande, por ejemplo, dice que los productores deben pagarlo. El mecanismo que tiene el Estado para recuperar el beneficio de las obras es a través de lo que se llama contribución de mejora. Y la medida del derecho del Estado para pedirle al dueño de la tierra que compense el beneficio es que la tierra tenga un beneficio. Si yo no puedo plantar, si tengo 30 hectáreas bajo riego, con el anterior y con el actual son 30 hectáreas. Si no puedo aumentar la producción de tabaco en esas 30 hectáreas, no he recibido ningún beneficio cuantitativo o económico, o sea que no se genera el derecho del Estado a pedir que le compense. Si paso a hacer
por ejemplo, verdura o lo que se le ocurra, las 12.000 hectáreas no pueden hacer eso porque nos vamos a competir entre nosotros, estamos lejos del mercado central y los precios van a caer y son totalmente antieconómicos. Espero que a alguien se le prenda la lamparita y de alguna medida encontremos alguna actividad que se pueda utilizar esta inversión, porque ya la inversión está hecha, no podemos llorar sobre leche derramada. Está bien, pero... Lo que yo con esto le quiero dejar en claro es que vea usted tamaña irresponsabilidad de encargar a una persona que haga el estudio, la construya y se controle a sí misma, la misma gente de Mendoza, y por otro lado, que la cifra económica con la que se pretende justificar el proyecto sean falsas. Exactamente. Bueno, todo esto denunciado, usted va, lo van a llamar para declarar seguramente. Yo espero que me citen para declarar en la causa que inicia la AFIP contra el municipio de la ciudad de Salta. Bien. En este tema... Bueno, hay avances entonces, ¿no? Hay avances. Sí, por supuesto. La AFIP avanza, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver y vamos a seguir de cerca, porque la verdad que nos interesa saber si esto es responsablemente investigado, y acá más de uno seguramente va a ser como arrepentido, ¿no? En Salta, ¿o no? No sé si habrá arrepentido o no. El hecho es que la justicia de Salta, de una vez por todas, tiene que alargar el pantalón y cumplir adecuadamente con su deber. Totalmente. Si no, se trata nada más que amanuenses del poder político que buscan encubrir los hechos equivocados de quien detenta el poder político en vez de cumplir con el sagrado deber de impartir justicia en forma imparcial. Así es, muchas gracias por venir, Carlos. Gracias a usted. Muy amable. Nosotros un corte breve nada más, está con nosotros Walter Guaya, que va a venir a hablar también sobre los casos de corrupción, todo lo que se está hablando a nivel nacional, lo que te venimos un poco contando ahora en esta parte del programa, y nos gusta que vos sigas opinando, dando tu postura en relación a este tema que te lo planteamos acá en el GRAF. Gracias, ya volvemos. El techo es tuyo.